Gracias por seguir con nosotros en News24. Empezamos este bloque con el acuerdo Fatah-Hamas. Se encuentra con nosotros en el estudio YANIV Azulay. YANIV, para aquellos que no están siguiendo mucho el tema de cerca, ¿podrías explicarnos cuáles son estas dos facciones distintas y por qué están en conflicto? Miren, cuando hablamos de los palestinos, tenemos que entender que no estamos hablando de un gobierno único, sino que estamos hablando de un pueblo dividido en dos zonas distintas, con dos gobiernos totalmente distintos. Si el director nos podría mostrar el mapa, ahí vemos en rojo a Cisjordania, la cual es gobernada por el presidente Mahmoud Abbas del Fatah. Al frente de ella podemos ver la Franja de Gaza, la cual es gobernada por el grupo terrorista militante Hamas. El Fatah es la facción política más grande en el gobierno de Cisjordania. Su primer líder fue Yasser Arafat, era un grupo terrorista que cuando se firmaron los acuerdos de Oslo en 1993, como parte del proceso de paz, decidió reconocer a Israel y a cambio recibió la autonomía sobre territorios que no están en disputa. Así nació la autoridad palestina que hoy gobierna el presidente Mahmoud Abbas. En el otro lado tenemos al movimiento terrorista Hamas, el que gobierna la Franja de Gaza desde que ganó las elecciones en 2006, un año después de que Israel se haya retirado de la franja. Al principio, el gobierno estuvo formado por una coalición entre el Fatah y el Hamas, pero a poco tiempo el Hamas expulsó por la fuerza a los dirigentes del Fatah y formó un nuevo gobierno. Así nació este largo y sangriento conflicto que solo por ahí se haya resuelto en octubre pasado, más de 10 años después. Veremos. Bueno, como acaba de decir YANIV, el 12 de octubre Fatah y Hamas firmaron un acuerdo de reconciliación con auspicio egipcio en el Cairo. El acuerdo intenta beneficiar a la población en Gaza y al movimiento Hamas, los cuales han soportado graves sanciones impuestas por la autoridad palestina liderada por Abbas, y las cuales no han ayudado con la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza. Si este proceso de reconciliación esta vez funciona, significaría que la grieta que se abrió en los últimos 10 años ha llegado a su punto final. Pero hay suficientes razones para ser escépticos, ya que hubo otros intentos en el pasado que fracasaron. Michael Plutchok con el informe sobre Hamas Fatah. Under the auspices of Egyptian intelligence, Palestinian rival parties Fatah and Hamas agreed Thursday to Cairo's plan for Palestinian reconciliation. We have to fold the page of division forever to unify the efforts of all Palestinian people, and in the forefront, Fatah and Hamas, to face the occupation. We are serious and ready. You will see that we will work with all of our capacity for the success of the reconciliation, and for this to be the basis and initiation to face the Zionist scheme, which wants to take our people's rights. And supportive comments started pouring in from around the Arab world. Jordanian King Abdallah called the Palestinian president, extending his congratulations. The Egyptian government, in an official statement, extended their appreciation to President Mahmoud Abbas, who, quote, had the desire and the real will to end the division and restore the unity of the brotherly Palestinian people. But both sides have been here before, numerous times, and repeated attempts to reconcile in the past, some mediated by Cairo, have all failed. The main obstacle, then and now, the fate of Hamas's military wing, which this time has been set aside for later discussions. Other core issues like internal security and a solution to separate groups of government workers are being tackled gradually. Hamas and Gazan residents stand to benefit in the short term from a potential relief in a dire humanitarian crisis, one that has been exacerbated when earlier this year Palestinian President Mahmoud Abbas imposed crippling sanctions on the coastal enclave. These measures and this unjust siege must end. Stopping the sanctions on the Gaza Strip is left for our brothers in Fatah and the president to decide on. This is not Hamas' demand only. It is the demand of the Palestinian people and factions. The split is over. Israel has been watching the process with a weary eye, and the Israeli Prime Minister has also weighed in, saying Israel would not tolerate a reconciliation that doesn't meet international demands. Any reconciliation between the Palestinian Authority and Hamas must include compliance with the quartet conditions, the crux of which are to recognize Israel and disarming Hamas. Israel also demands the immediate release of Israeli soldiers and civilians being brutally held by Hamas. Whether this unity deal will hold water remains to be seen, and it largely depends on the coming weeks, which will provide opportunities to either strengthen ties or exacerbate existing tensions. Michael Pluchak, I-24 News.
Excelente informe de Michael Pluchok, nuestro corresponsal. Es correcto, Yaniv. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a influir este acuerdo en las futuras negociaciones de paz entre los palestinos e Israel? Lo complica. Nunca fue fácil llevar a estos dos lados a la mesa de negociaciones. Y este acuerdo lo hace más difícil. ¿Por qué? Uno, Israel ha puesto un número de demandas para reconocer a este gobierno de unidad. Las demandas son: primero, el Hamas debe reconocer al Estado de Israel y desmantelar sus brigadas militares. La autoridad palestina debe tener el control de la seguridad en Gaza. Deberán devolver a todos los israelíes prisioneros en Gaza, 2 civiles vivos y 2 soldados muertos. Hamas debe cortar sus relaciones con el régimen iraní. También nuestro canal Y24 News habló con el ministro de Educación, Naftali Bennett, para ver cómo el gobierno israelí mira este acuerdo, y esto fue lo que él dijo. Correcto. We're talking about not a national unity government, but a national terror government. And it's clear that Israel cannot and will not negotiate or have any sort of dealings with such a government. Would Americans be willing to deal with any government that had bin Laden as one of their parties? That's exactly what we're facing today. Como pueden ver, es obvio que todo tipo de comunicación directa entre el gobierno israelí y este gobierno unido no va a ocurrir. Pero sí hay una vía a través del presidente Trump y sus enviados al Medio Oriente, Jared Kushner y Jason Greenblatt. El presidente Trump ve al acuerdo entre los palestinos y el Hamas, entre los palestinos e Israel, con una gran prioridad, y a través de sus enviados mantiene un diálogo del cual no se sabe muchos detalles, pero sí hay un diálogo indirecto. Pero de aquí a la mesa de negociaciones falta mucho tiempo. Y desde el lado palestino, ¿cómo va esa negociación? Se ve como un paso adelante, pero ellos mismos dicen que hay que esperar. Nuestro canal Y24 News viajó a Ramallah y habló con el ministro de Deportes, Jibril Rajoub, el cual se expresó sobre este acuerdo y también tuvo duras críticas ante el Hamas. ¿Sí podríamos verlo? The process of national reconciliation, national unity started, and no force could stop it. We are pushing to have a national unity based on a political plan, the emergence of a Palestinian independent state next to the state of Israel should be a national issue with national consensus. And we have also to solve a lot of complicated issues. For Hamas, after more than 7 years and a half, what did they achieve? Either for their Islamic plan, or for the people in Gaza, or for the Palestinian national cause, they achieved nothing. The contrary. Como podemos ver, que hayan firmado este acuerdo no significa que ya hemos terminado. Todavía falta mucho por recorrer hasta llegar a la unidad palestina. Yaniv, muchísimas gracias por este excelente informe.